de las formas de iniciar la historia o cómo se estructuran las historias? ¿Se acuerdan más o menos de alguna que vimos o hayan repasado? ¿Se acuerdan que vimos una serie de numeritos ahí que una puede iniciar por el final, otra puede iniciar en la mitad de la historia, otra puede iniciar desde, pues, con varios puntos de vista? ¿Sí se acuerdan de eso? Señor. Listo. Duván, ¿cómo es Más o menos. un inicio circular? Una narración circular, ¿cómo es? Una circular. No, eso sí no me acuerdo. Que vuelve o sea, que cuenta al final. Va, digamos, después se vuelve a contar todo y llega otra vez al final, ¿no es? Bueno, más o menos, pero erraste en el tema de que el final, porque en realidad, pues la mayoría es desde el principio y la historia finaliza otra vez en el principio, no desde el final. No necesariamente es desde ese punto. Se puede hacer, sí, pero teóricamente es siempre desde un inicio y el final vuelve a ser el inicio. Entonces, eh, la idea, muchachos, era que aplicaran esos conocimientos a sus relatos, que veo que algunos ya lo hicieron. Por ejemplo, vi el de Diana, me acuerdo mucho el de Diana porque ya es algo bien formado. Eh, por ahí vi otro que no me acuerdo quién, pero era sobre el tema de consejos de belleza y eso, pero ya le metió personajes y una historia ya más centrada, eso es interesante. Entonces, ya vi algunos que aplicaron eso. Los demás, pues anímense, pueden de pronto sacar algo más interesante usando algún tipo de esos inicios. Recuerden que la clase está colgada en YouTube si necesitan volverla a ver. Entonces, ahí tienen todos los materiales. Pero volviendo entonces a ya dar por cerrado ese tema, hay estructuras que no siempre se acoplan a ello. O sea, hay estructuras que no siempre se ajustan del todo a las que vimos anteriormente, porque algunas presentan como desfases, varias formas de poderla interpretar y poderla construir. Entre ellas la que yo le preguntaba a Duan, que era la estructura circular, que pues como él por ahí nos dio un poco de luces, es una historia que pues empieza desde un inicio, valga la redundancia, y su final vuelve a ser el principio. ¿Listo? Esta historia no siempre puede darse de esa manera. Hay desfases que presenta esta estructura y pues me gustaría que, pues, no sé, por allá Karen, me ayudaras a leer el texto que está abajo. Ese chiquitico Pues en realidad hay otra página, pero puedes iniciar por ahí. ya ha explicado arriba lo que es la narrativa circular, donde las cosas empiezan, donde acaban, a veces con ligeros cambios en los personajes o en el ¿Sí? entorno. Sería entonces una espiral en lugar de un círculo. Hay Listo. quien dice por ahí, Déjalo ahí un momentico, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Esta historia, la forma en cómo se narra la historia circular, no la ven muchas veces como un círculo donde inicia, sino como una especie de espiral. Ustedes saben que una espiral es que gira, pero va subiendo. Eso es una espiral. Muchas veces la construcción de personajes, el entorno, posibilita que no haya una finalización como tal en círculo, sino que se toquen entre varias historias, pero que al final no parece un principio como tal, sino es una abreviación de ese principio. O sea, puede ser una escena antes del inicio. Entonces, si uno se da cuenta, se puede alterar este tipo de historias de tal forma que se puede dar una aliteración, aliteración es que cambia el inicio a como por decir una precuela, por una manera de poderlo expresar. ¿Sí saben qué es una precuela? ¿No? ¿En el cine? No, eso se da en el no, cine, ¿no? no, no sé, la no, verdad no. Bueno, una precuela es que
digamos, se da una película en determinada época y muchos años después, ponemos al ejemplo de las películas, y muchos años después se da una nueva película en torno a esa historia, pero antes de la primera película que salió. Es como decir, mm, ¿todos se han visto Volver al Futuro? ¿La película? Sí, ¿No? esa es buena. No, Son Sí. tres. Bueno, una película que todos hayan visto. O un libro. ¿En español están trabajando algún libro? Sí, pero no todo. ¿Cuál libro están trabajando en español? No me acuerdo cómo se llama. 100 lenguas, algo así. Es de Julio Verne. Sí, esa. 20 leguas de viaje submarino, ¿sí? Eso. Sí. Es que sí. Bueno, es como si Julio Verne todavía estuviera vivo, aunque pues él para su época pues estaba muy adelantado. Es como si él al final del viaje eh, escribiera un libro sobre qué pasó antes de realizar el viaje, o sea, mucho antes de realizar el viaje. Es como si lo hubiera escrito sobre los personajes cuando eran niños, por decirlo de alguna manera. Eso es una precuela. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, como si Julio Verne hubiera usado esos personajes. Como las de la era de hielo, Explica lo de la era de hielo, no lo entiendo. porque digamos las películas, empieza, la primera es como cuando ya está el hombre y eso, entonces se va devolviendo hasta la creación del planeta, por decirlo así. Ese puede ser un ejemplo, sí. Pues digamos, en la primera película se muestra al hombre, el resto ya no muestra más la humanidad en las películas, sino muestra ya es hechos prehistóricos como ya los dinosaurios Ujú. y los Los posteriores. dinosaurios y se va devolviendo Bueno, se puede ser hasta un el choque de ejemplo. mundos. ¿Todos la vieron? ¿Todos la vieron? Sí. Sí, obvio. Bueno, entonces es básicamente eso, que hay una historia en el presente, pero yo de un momento a otro en esa espiral puedo escribir antes de que haya sucedido esa historia, o sea, hacer una precuela, o sea, antes de que hubiera acontecido, eh, vuelve y juega lo de Julio Verne, o sea, como si Julio Verne al final de su novela de las 20 leguas decidiera escribir qué pasó antes de ese viaje, o sea, qué llevó a que se diera ese viaje. Claro que él hace como al principio de la novela un estudio como que hay que diseñar una nave que resista la profundidad, que pueda explorarla, que, bueno, hacen hipótesis como que el lecho va a ser muy oscuro, vamos a encontrar criaturas que nunca hemos visto en la vida, pero entonces eh, ¿qué tan bueno sería que ustedes después de leer esa novela se leyeran otra novela, pero que explicara qué pasó antes de ese viaje, antes, mucho antes de ese viaje? Como si hablara de cómo se conocieron los personajes, de dónde salieron, dónde nacieron, la familia, bueno, algo más así. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ese es el tema de la espiral, que no tiene que iniciar exactamente donde finalizar, perdón, exactamente inició, sino que se puede dar una continuidad desde mucho antes de ese inicio. Se puede dar una continuidad mucho antes de ese inicio. Eso es lo que llamamos una precuela. Puedes continuar, por favor, quien me estaba ayudando. ¿En dónde qué? Que no me acuerdo. Después de círculo, después de la pregunta. Hay, hay quien dice por ahí que el final de la primera saga de Star Wars iba a ser Star que Wars. Luke, yo no sé qué, Skywalker. mataba a su padre y se pasaba al lado oscuro. De esta forma la historia habría acabado donde empieza, más o menos con un nuevo eh, Lord Sith Lord Sith. atemorizando la galaxia. Listo. Un ejemplo de no. Todos, ¿Sigo? no, déjala así porque ya el resto son referencias y no han visto, no han leído ese texto. O pues no creo. ¿Han leído Las Puertas del Infinito? No. Ahí está. ¿Han visto Star Wars? Sí, obvio. Bueno, entonces tampoco. El ejemplo claro es que, digamos que no se diera una continuidad que el Luke Skywalker, el padre del, bueno, no recuerdo bien, Ah, él lo asesinara y pues básicamente ya la trilogía se acabara, ya no habría como continuidad porque ya se cierra ahí la historia.
lo que se busca con esta literación de inicio es que, pues, nuevamente exista la espiral y no exista la posibilidad de que se finalice en el inicio. O sea, que no quede como tan vacío esa parte del final, porque pues no, muchas veces esas historias no quedan como con un sin saber, como que uno, bueno, pues esto hubiera sido mejor si tal cosa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. Ahora, estructura con varios climas. Diana, por favor. Esto es muy típico en videojuegos. Vas con tus héroes, te enfrentas al malo malísimo, lo vences y cuando piensas que te has pasado un juego demasiado corto, te das cuenta de que hay otro enemigo mucho más poderoso, mucho más fuerte y peligroso. Así se consigue relanzar la historia con un nuevo objetivo. También es lo que ocurre en las sagas. A lo largo de la saga de Harry Potter, por ejemplo, hay un clímax en cada libro y la acción va en aumento cada vez más hasta culminar con la gran batalla de Hogwarts. Hogwarts, Hogwarts. el clímax final. Listo. Todos han visto Harry Potter o han leído Harry Potter. ¿Sí? ¿No han visto Harry Potter? Ni la piedra filosofal, ni la cámara de Pues los de lo que yo he secretos. visto es muy poquito, la verdad. No, pero no Sí, importa. yo también, muy La, poco. la piedra filosofal. Pero no sé cuál es, pero yo creo que La piedra filosofal es cuando se ve a Harry Potter como un pelado de sexto de primaria, algo así. ah, sí, creo que De sí. sexto de secundaria, digo, no es que de Está primaria. en la escuela, algo Sí, así, Sí, sí, ¿no? sí. que se ve chiquitico y que descubre que es un mago y tiene que ir a Hogwarts a aprender magia. Aprender magia. Resulta que en todos los libros de Harry Potter, bueno, Harry Potter es una saga muy extensa porque pues se llevó al cine y cada película que se ha llevado es un libro que ha sacado la autora. Es como vainos así de gruesos. Entonces, eh, en la piedra filosofal, estoy ya hablando de la película más que todo. eh, Él se enfrenta como a un villano supremo, ¿se acuerdan? En la piedra filosofal, que es el profesor que tiene como un turbante, ¿no? ¿Cuál? Nada. La del... ¿Cómo así? Me dicen que sí la han visto, pero no se acuerdan. No, pero ¿cuál es? Es que no sé. La piedra filosofal es cuando existe cuando está este profesor que es como chistoso y tiene un Como turbante acá grandote. y le aparece una cabeza detrás que es Dumbledore. No, que es, ¿cómo se llama el señor tenebroso? Ah, creo que sí. O el de la Cámara de los Secretos que es batalla contra una serpiente gigante, el obelisco. ¿Eso es lo de la puerta? Algo así, no. Esa es la Cámara Secreta, Entonces no. ¿no? Bueno, No, estoy entonces perdida. estamos graves de películas, muchachos. Em, con videojuegos sí que menos, porque las señoritas no sé si estarán familiarizadas con eso. Bueno, entonces vámonos a un ejemplo más concreto. Digamos que tenemos una novela, por ejemplo, eh, una novela. La novela pues nos muestra que hay un villano supremo que hay que vencer y un clímax muy alto en donde uno dice, bueno, aquí vencen o se acaba la historia o continúa la O historia. sea, esto se trata es como de... Como que el supuesto fin no va a ser el fin, sino va a seguir. Va a seguir y con otro villano aún más grande. Entonces, de eso se trata, que cada libro tiene su propio clima. Uno dice, bueno, este libro ya se acabó acá. Y a los 2 meses uno dice, uy, salió la otra parte y es con otro villano, con otra historia diferente, con otro tipo de personajes, con otro entorno. Entonces uno ve clímax diferentes. Y es por eso que aquí vemos que, pues, en las gráficas que hay, eh, vemos, digamos que acá hay 2 libros. Este es un tomo de una novela y este es otro tomo de otra novela. Entonces, el primer tomo obviamente nos muestra el primer personaje, uno dice, wow, yo conocí el personaje, sube, llega al problema central de la novela, después ya la solucionan y se acaba, y uno dice, bueno, se acabó eso.
pero más adelante entonces vuelven a lanzar otra historia con los mismos personajes, pero obviamente con otro tipo de clímax, con un villano puede ser mucho más fuerte, o puede ser la explicación del primer villano, puede pasar, y pues nuevamente llega al final. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? ¿Sí? Yo sí entendí. Listo. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? No importa. No importa si la pregunta la consideran tonta o Yo, no importa. Cualquier pregunta es válida. Eh, eh, profe, una pregunta. ¿Ese que usted acaba de explicar sería algo así como las crónicas de Narnia? También puede ser. Volvemos. ¿Hablas del libro o de la película? Porque eso es libro y Pues película. de la película. O sea, Sí. es que tengo esa duda desde que usted comenzó a explicar, porque hasta donde yo tengo entendido, en ese primero que usted explicó que era como una espiral, pues o sea, yo tengo entendido que la primera película, o sea, antes de la primera película, hay un libro que sacaron como 7 años después. Y en este segundo es como lo de las películas, que siempre terminan donde comienzan, pero después sacan otra igual, y así. ¿Sí me hago Pues entender? la primera es que, digamos, puedes tener la historia y uno puede creer que esa historia ya finaliza en ese tiempo. Digamos, yo escribí un libro en el año 80 y hoy 2020 escribo una versión de antes de esa novela de los 80 con nuevas cosas. Eso es lo que se llama una espiral, ¿sí? O sea, que yo voy como agregándole nuevas cositas para que no necesariamente esa historia termine donde inició, sino que yo pueda hacer una literación de ese final, cambiarlo, muy parecido al inicio, pero se aparta bastante. O sea, yo puedo, un ejemplo, Caperucita Roja, ¿cuál es el final? Cosen al lobo y rescata a la abuela, ¿cierto? Una historia de esa, para que no sea exactamente el inicio, yo podría escribir una historia a partir del cazador que ayuda a Caperucita. Y puedo como llegar a ese punto en donde él encuentra la casa de la abuela. Incluso puedo decir que él fue antes de que el lobo se devorara a la abuela y pues darle otro significado, como que él estuvo ahí, pero no participó en ese final. Puede ser algo así, puede ser algo así. ¿Sí me hago entender? O sea, conecta historias, pero no exactamente finalizan en el mismo punto. ¿Sí me hago entender? Ahora sí. ¿Tienes otra pregunta? No, ¿No? profe. Bueno. Ahora vamos con el último y esto ya es para no molestarlos más. Eh, Jonathan, ayúdame con la estructura de varias historias, con varias historias. Eh, cada color representaría una historia. Aquí las, las representando. Aquí bueno, ahí se me fue el error de digitación. Aquí se representan uniéndose en el clímax, pero podrían consolidar durante la acción en el final o ser totalmente paralelas o no coincidir. ¿Qué sucede acá? Tenemos dos historias que pues inician del mismo modo, pero en algún momento pues se separan. En otro momento vuelven y se unen. Aquí donde tenemos el punto de unión del ángulo, entonces podemos ver que en algún momento se unen y ambas historias pueden finalizar del mismo modo o pueden cada una finalizar por su lado. Una novela que yo les recomiendo bastante que aplica esto es Crimen y Castigo, de un autor que se llama Fyodor Dostoyevsky, era ruso. Es un libro cortico y ahí ustedes pueden ver ese tipo de historias. Ahí inicia con diferentes personajes, o sea, la perspectiva de dos o tres personajes, si no estoy mal. En algún momento esos tres personajes se vuelven a juntar y hay un punto en donde solamente el final es con un personaje, o sea, los otros dos personajes como que les falta. Y uno vuelve a releerla y en realidad sí hay un final para los otros personajes, sino que en algún momento de este punto, cuando ya va a finalizar, pues se separó el final. Y solamente el final lo avisó con un personaje.
Es algo muy característico en novelas más que todo. En cuentos casi no se da eso, porque pues es que un cuento es más de una historia, aunque se puede hacer de dos, pero o sea, es difícil por el tema de que uno se extiende bastante escribiendo. Más una novela que ya uno no tiene límite de escritura, pues uno la puede hacer más compleja. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Muchachos. ¿Sí? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí, profe. No, pues creo no, sí o no. Porque es que ese creo queda como el vacío ahí, como que, uy, pues yo creo que sí, pero No, no sí, sé. sí. Ah, bueno. Em, Jonathan, ayúdame con este último parrafito. ¿Con cuál? Inicia acá. Y yo te digo Esto, hasta. ¿desde ahí? Sí. Listo. Entonces, esto amplía mucho las posibilidades. Puede cada historia, pues puede cada historia tener su clímax en un momento diferente. Y la interacción entre ellas puede ser puntual o continuar juntas hasta el final del libro. Todo depende de lo que representa conseguir, de lo que pretenda conseguir, de cada historia concreta. Igual que pues todas historias pueden ser varias, que hayan, que vayan tejiéndose poco a poco para revelar la historia completa. Un ejemplo Listo. de novela con... Déjala ahí. ¿Hasta ahí? Sí, Listo. gracias. Entonces, en este tipo de historias, ustedes pueden meter más de una y finalizarlas o dejar una a la mitad y solo finalizar una perspectiva. La idea es que, mm, la idea con este tipo de narrativa es que pues se vea como ese dinamismo del escritor, como que dar a entender de que es capaz de no solamente dedicarse a una historia, sino poder complementarse con varios puntos de vista. Y sería muy bueno que alguno de ustedes la pudiera aplicar en lo largo de sus escritos. Eh, Ahora sí, muchachos, no sé si preguntas, inquietudes, traumas, sugerencias. No, profe. Listo. Entonces, muchachos, hoy no voy a dejar como tal, como tareita esto para que lo repasen también, que les sirva bastante lo que vimos la clase anterior. La próxima sesión, entonces ya iniciamos con poesía. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, en vez de pues una clase como tal magistral, vamos a hacer un ejercicio para pues hacer una sensibilización en torno a ese tema y que ustedes también pues se empiecen a intrigar por la poesía, que también es un ámbito muy enriquecedor para la construcción de cualquier texto. Muchachos, entonces no me queda más que decirles, les agradezco mucho, nos veremos la próxima semana y pues agradecerles nuevamente por su asistencia. Bueno, muchachos, me despido, que les vaya bien. Chao, profe. Ya, profe. Hasta luego, muchachos.